El campeón, el Manchester City, ha dado un golpe de autoridad y ha sumado una victoria importantísima tanto en lo numérico como en lo anímico frente al Arsenal 1-3 del equipo de Guardiola en el Emirates Stadium. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido y por qué este triunfo es tan importante. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hemos tenido, o se está disputando aún, la jornada de Champions, pero el partido más importante del día, sin duda, era ese Arsenal-Manchester City que arrancaba a las 8:30 y que era, o que tenía, en mi opinión, un papel absolutamente clave en la pelea por el título de esta Premier League 2022-2023. Bastante más, en mi opinión, que un duelo entre primero y segundo, en el que el segundo podía ser capaz de quitarle el liderato provisionalmente al primero, al líder, ya que el Arsenal, bueno, pues aún tiene un partido por jugar y podría recuperar no solo el liderato, sino meterle 3 puntos de ventaja al Manchester City. ¿Por qué era un partido tan importante? El Arsenal, todos sabéis que está dando la gran sorpresa. Un equipo que ni mucho menos tiene la experiencia o la plantilla, podríamos decir, incluso para ser favorito o candidato a ganar la Premier al comienzo de la temporada. Llevaba unos números absolutamente brutales en las primeras jornadas. Tan solo había perdido 7 puntos en esas primeras 19 jornadas, pero el equipo de Mikel Arteta venía en las últimas 3 encadenando malos resultados: derrota en Premier, derrota frente al Everton, empate en el Emirates en su casa frente al Brentford. Hace 2 semanas también cayó en FA Cup precisamente contra el Manchester City. Por lo tanto, el aspirante, el novato sin experiencia, que quería o que estaba atravesando su peor momento de la temporada, y justo en ese momento de bache, de pequeña crisis, llegaba a su estadio el Manchester City, el campeón, el dominador de los últimos años en la competición, al que parecía faltarle algo de hambre, algo de motivación, algo de ganas de salir y jugar cada partido al 200% para volver a ganar otro título de la Premier League, como había dicho y como había explicado Guardiola en rueda de prensa, diciendo, bueno, pues que los jugadores del Arsenal estaban jugando con mucha más intensidad, con mucha más hambre, ¿no? Mucha más motivación que sus propios futbolistas, que él no lo notaba y que eso había que cambiarlo. Por eso este encuentro, si unimos esa pequeña crisis en la que llegaba el Arsenal, si unimos los resultados que venía cosechando también el Manchester City, que había, bueno, pues en las últimas jornadas retomando la senda de la victoria con triunfos consecutivos, llegábamos a esta pelea tan importante, a este partido absolutamente clave, porque además el Manchester City tenía la posibilidad de, si ganaba, sumar un empujón anímico brutal, y eso es lo que ha conseguido al final el dominador de la Premier de los últimos años. Un golpe de autoridad en casa del líder, en casa del aspirante, porque el que viene siendo campeón, el que quiere lograr su tercer título de Premier League consecutivo, hoy ha ganado 1-3 en casa del conjunto de Mikel Arteta, con una segunda parte además en la que ha sido tremendamente dominador y en la que bueno, pues ha controlado por completo el ataque de un Arsenal que tan solo en el partido ha tirado una vez a puerta, tan solo ha sido capaz de, bueno, pues intentar batir a Ederson con un disparo a puerta, y además ha sido de penalti, ¿no? Vamos a repasarlo todo, porque la verdad es que ha sido un partido vibrante, un partido que se ha jugado a un ritmo increíble, en el que había muy poquito tiempo para pensar, y eso ha terminado también costando o provocando errores importantísimos principalmente en la línea defensiva o también en el guardameta de uno de los equipos. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me digáis vuestra opinión, qué habéis visto en el partido, qué os ha parecido, si creéis que esta victoria es clave, si la veis tan importante como la veo yo, si creéis que puede significar, si le dais esa clave también emocional de cambio de chip de uno y meterse un poquito más en el bache para otro. Todo me lo podéis dejar en comentarios, yo os leo y ahí lo debatimos, ¿no? Ahí cada uno puede dar su opinión, siempre como sabéis, con respeto y con ganas de debatir y de dialogar. Lo primero que hay que decir, lo primero clave, es repasar cómo queda
esta clasificación de la Premier League, lo que significa numéricamente de forma más simple, con un Manchester City que ahora, bueno, después iremos con la alineación, pero que ahora se queda como líder de la Premier League, empatado a puntos con el Arsenal. Ya sabéis que en el campeonato inglés lo que decide en el empate a puntos entre dos equipos es la diferencia de goles total. Ahora mismo el Manchester City tiene 10 por encima de un Arsenal, que le queda un partido pendiente y que si lo gana, obviamente recuperará el liderato y se pondrá con +3. Otra lectura que se puede hacer, no sé si realista, no sé si para mí demasiado osada, es que el Manchester United se pueda meter en la pelea por el título, ya que se queda a tan solo 5 puntos ahora mismo del que podría ser el líder, ¿no? En caso de que el Manchester City de que el Arsenal ganase su partido pendiente, sería 8 puntos, que a mí me parece una barbaridad para pensar que los Diablos Rojos están metidos en la pelea. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Como os digo, vuestra opinión, como siempre, en comentarios. Vamos ya a repasar, a analizar lo que ha sido un partido espectacular entre, además, dos entrenadores que obviamente se conocen muchísimo porque han trabajado juntos. Recordar que Mikel Arteta ha sido el segundo entrenador de Guardiola en las últimas temporadas con el Manchester City, y los dos utilizan una estructura muy parecida, principalmente a la hora de atacar, ¿no? 3-2-5, que en el Manchester City está más claro, y que en el Arsenal tiene alguna pequeña variante, siempre metiendo al lateral izquierdo, que hoy en el Manchester City ha sido Bernardo Silva, cuando el equipo Sky Blue tenía que defender, cuando el equipo Sky Blue estaba sin balón, metiéndolo como medio centro junto al pivote tradicional, ¿no? En un caso Jorginho y en otro Rodrigo. En el Arsenal sí que vemos un poquito más de libertad en la posición de uno de los interiores, es Granit Xhaka el que muchas veces, bueno, pues abandona esa zona de la media punta del interior izquierdo muy adelantado y baja más a recibir a una zona, bueno, pues prácticamente de lateral izquierdo, ¿no? Así han arrancado los dos equipos, con Riyad Mahrez, que es el que veis que tapa mi cámara, jugando como extremo derecho, ¿no? Sin grandes sorpresas en el 11, más allá de, bueno, pues de algún jugador que por su estado de forma no estaba al 100%, como Haaland, un Rúben Díaz que también lleva bastantes partidos, sin poder jugar los 90 minutos, ¿no? Por lo tanto, había algún jugador que otro, sobre todo en el Manchester City, que no estaba al 100%, y el Arsenal tenía también una baja importante con la ausencia de Thomas Partey, el ex del Atlético de Madrid. Repasadas las alineaciones, hay que comenzar hablando de un inicio de partido, unos primeros 15-20 minutos, la verdad, jugados a un ritmo increíble, en el que ningún futbolista tenía tiempo para darse la vuelta, para pensar, para tomar una decisión demasiado meditada, porque siempre había un hombre encima. Las marcas, sobre todo en el Arsenal, eran muy claras, prácticamente hombre a hombre ante los saques de Ederson de puerta, cuando le tocaba sacar de puerta al brasileño. Y en el Manchester City es cierto que, bueno, pues no ha sido tan agresivo, tan tremendamente agresivo cuando el Arsenal tenía que sacar de puerta, ¿no? Pero siempre, como os digo, con un ritmo de encuentro increíble, y con, bueno, pues esa pelea por cada balón como si fuese un gol, ¿no? Prácticamente. La verdad es que en ese inicio ninguno de los dos ha podido dominar el partido, ninguno de los dos ha podido, bueno, pues tener más el balón que el rival. Han faltado incluso también llegadas. Rápidamente hemos visto una primera acción, la que ha sido la que se ha convertido en la primera llegada, la de Haaland, minuto 16, con un centro al segundo palo de Riyad Mahrez. Pero poco a poco ya, bueno, pues hemos visto que también el Arsenal ha respondido con un centro de Zinchenko, que ya a partir de ese minuto 15-20 ha pasado a ocupar posiciones más adelantadas, y era Xhaka el que jugaba un poquito más atrás, cerca de ese doble pivote, acompañando a Jorginho. Ha llegado el primer gran error del partido, el primer momento clave del encuentro, en el que se ha comenzado a decidir lo que al final ha terminado pasando, o lo que al final ha terminado reflejando el marcador. Ese error de Tomiyasu en un intento de balón largo del Manchester City, el futbolista japonés que no se da cuenta de que De Bruyne está corriendo por detrás, intenta pasarse la saliva, y bueno, con una vaselina bate a un Ramsdale que ha intentado salir, pero que ha visto como el belga, con una vaselina con la zurda, hay que añadirle dificultad,
comenzaba a ser decisivo en un partido en el que la verdad, pues ha tocado menos balones de lo habitual, pero en el que ha tenido un papel absolutamente fundamental para la victoria de su equipo. Un Kevin De Bruyne que la verdad, yo había escuchado últimamente que algunos tenían dudas de si aparecía, de que no aparecía en los momentos importantes, que no aparecía en grandes partidos. Hoy el belga, en un partido para mí gigante, lo vuelvo a decir, pues ha marcado la diferencia y seguramente ha sido el jugador más decisivo para la victoria clave del Manchester City. La verdad, ahí podían aparecer las dudas de un Arsenal sin experiencia, un equipo que además viene con esos malos resultados que comentaba al principio del partido, que en casa, pues tenía la oportunidad de poder marcar diferencias con el Manchester City, de lograr una victoria clave, y que comenzaba encajando, ¿no? Además con un error, y eso le podía pesar al equipo de Mikel Arteta, pero la verdad es que ha sido todo lo contrario. El Arsenal a partir de ahí se ha hecho con el dominio del partido, ha metido al Manchester City en su campo, le ha quitado el balón al equipo de Pep Guardiola, ha obligado a Ederson a tener que jugar constantemente en largo en los saques de puerta, Bernardo Silva defendiendo muchísimo más tiempo del que le hubiese gustado a Guardiola con su planteamiento, un Haaland que apenas pisaba el área, un Mahrez que intentaba, que tocaba muy poco el balón y que cada vez que lo tocaba estaba siendo demasiado individualista, un Gundogan y un Rodri que también pasaban mucho más tiempo defendiendo que intentando crear, un Kevin De Bruyne que tampoco podía aparecer, al que sus compañeros no encontraban. En definitiva, un Arsenal que no se ha venido abajo con ese gol que ha encajado, y para mí esto también es bastante destacable. Ha tenido una acción importante, Tomiyasu, otra muy buena combinación de izquierda a derecha, Xhaka, en la que el futbolista inglés ha terminado dudando, y al borde del descanso ha llegado una acción en la que Ederson, yo creo que se ha equivocado claramente, ha salido como un elefante en una cacharrería, se ha llevado por delante a Nketiah y ha terminado cometiendo ese penalti que para mí en directo no me había parecido, pero que después en la repetición me ha parecido absolutamente clarísimo. Bien, me ha gustado también el arbitraje del colegiado inglés, que para mí es uno de los mejores del mundo. Minuto 40, Xhaka tenía la oportunidad de empatar el partido, de darle a su equipo el resultado que yo creo que como mínimo se merecía al descanso, y la verdad es que lo ha logrado engañando por completo a Ederson y poniendo al descanso, después de los primeros 50 minutos de partido, el empate a 1. Hay que decir también que el Manchester City tampoco ha acusado ese gol, porque prácticamente sus mejores minutos han llegado después del gol de Xhaka. Ha tenido una Haaland dentro del área que han bloqueado entre Saliba y Gabriel, y después una acción a balón parado en la que Ake ha terminado desviando hacia el larguero un remate inicial de Rodrigo, ¿no? Por lo tanto, una primera parte en la que el inicio había sido igualado, en la que el primer gol del Manchester City parecía haberle dado energía y haberle sentado bien, por decirlo así, a un Arsenal que ha empatado en el minuto 40, pero que después ha visto como el Manchester City también se podía haber ido al descanso, pese a no tener mucho juego, pese a no tener mucho dominio, con ventaja por las dos ocasiones que ha tenido en esos últimos minutos de los 50 minutos que se han disputado en la primera parte. En la segunda algo teníamos que ver diferente. Me parecía imposible que Guardiola estuviese contento con lo que habían hecho sus jugadores, y así ha sido, porque en el segundo tiempo hemos visto un Manchester City totalmente diferente, un Manchester City que ya desde el principio ha dominado la posesión, que ha dominado el juego, que ha obligado al Arsenal a replegarse, un Arsenal que ya no era capaz de recuperar en campo rival, que no era capaz de llegar a la portería de Ederson y por lo tanto de obligar al Manchester City a tener que dividir el balón con esos balones largos, un Arsenal a la que le costaba recuperar el balón en zonas donde sus jugadores creativos pudiesen aparecer, un Arsenal que en definitiva ya no era capaz de encontrar a Odegaard, a Xhaka, a Martinelli o a Nketiah, ¿no? En definitiva, un Manchester City que ha dado un paso hacia adelante, que ha comenzado ahora sí a encontrar a sus mejores jugadores en campo rival, pero al que claramente también le faltaban ocasiones, llegadas y paradas de Ramsdale provocadas por las acciones de los futbolistas de ataque del Manchester City. La verdad, en ese minuto 58... ha llegado una acción que parecía que podía haber sido clave, el tanto o un penalti
que primero se señaló y que después se anuló por fuera de juego de Haaland, pero Guardiola no estaba contento con ese dominio que estaba teniendo su equipo en la segunda parte y ha hecho un cambio claramente, bueno, no ofensivo, pero que creo que le ha sentado bien a su equipo y que le ha permitido incluso, bueno, pues estar mejor en campo rival y estar mejor con la posesión. Akanji, el central suizo, formando pareja con Rubén Díaz, el que salía del campo era Mahrez y Bernardo Silva pasaba del lateral izquierdo a jugar como extremo derecho, sumándole, bueno, pues esa inteligencia, esa lectura de juego, esa calidad técnica y esas buenas decisiones que siempre tiene el futbolista portugués, al que ya hemos visto jugar prácticamente de todo en esta etapa en el Manchester City, ¿no? Un jugador absolutamente brillante y con una mente para el área del fútbol absolutamente privilegiada. La verdad es que en ese cambio al Manchester City le ha dado incluso, se podría decir, más seguridad, más dominio, más control, pero al final el gol ha terminado llegando en una acción que nada tiene que ver con ese dominio del juego, con ese dominio del esférico que estaba teniendo el equipo de Pep Guardiola en esos minutos. Ya hablamos alrededor del minuto 65 de partido, porque en el 68 ha llegado, bueno, pues una acción a balón parado en la que otra vez el Manchester City se ha impuesto y en la que Jorginho ha tenido que salvar bajo palos. En definitiva, un Arsenal al que ya el partido le estaba dando señales de que había que tocar cosas. Mikel Arteta, para mí, ha estado lento en esa toma de decisiones, no ha cambiado nada, ha esperado a encajar el tanto del 1-2 en el minuto 71 para meter a Leandro Trossard y poder o comenzar a mover las piezas, pese a que su equipo le estaba pasando mal en esos minutos. Al final, el tanto clave, un gol importantísimo en la Premier League, ha llegado en una acción en la que el Arsenal otra vez ha presionado la salida de balón del Manchester City. Ederson, como venía siendo habitual durante todo el partido, ha jugado en largo buscando a Haaland, no la ha ganado el delantero noruego, no la ha podido prolongar, pero lo que ha hecho muy bien el Manchester City es ir a la segunda jugada, colocarse muy bien, presionar a Gabriel Magalhães. El brasileño la ha perdido y entre Bernardo Silva, Haaland, Gundogan y Grealish al final han terminado creando esa acción que Jack Grealish, que está viviendo su mejor momento sin duda desde que llegó al Manchester City, no solo el nivel de juego sino también sumando goles y asistencias, marcaba el tanto del 1-2 que daba la impresión de que iba a ser un golpe absolutamente definitivo para el partido, más por lo que estábamos viendo en esa segunda parte en la que el Arsenal no tenía llegadas, no tenía balón, no era capaz de recuperarlo rápidamente y además le estaba costando mucho a los de Mikel Arteta frenar ya los intentos o los ataques del Manchester City. Había salvado una hace nada, pero no era capaz ya de frenar más, ¿no? De mantener ese 1-1. Otra acción en la que Tomiyasu ha tenido algo de mala fortuna, hay que decirlo, ha metido el pie, ha intentado bloquear el disparo, pero con esa mala fortuna de que el desvío que ha hecho ha envenenado un disparo que Ramsdale parecía tener totalmente controlado. Al final, el futbolista inglés, el extremo inglés, ha terminado marcando ese 1-2 que ponía en ventaja al Manchester City y que ya obviamente ha obligado al Arsenal a tener que irse con todo arriba, intentar tocar piezas. Arteta ahora sí ha metido a Leandro Trossard por Martinelli. Antes el preparador español, para mí, como os digo, sin acierto, pero también entendiendo, que en el banquillo es que tiene pocas alternativas, ¿no? En definitiva, Thomas o esa rotación de Jorginho es un jugador que sí debería dar un recambio de calidad, un recambio de garantías. Trossard es la otra pieza que puede ser intercambiable por un jugador del 11 titular, pero es que ya no tiene prácticamente nada más y eso lo ha acusado, mejor dicho, el conjunto Gunner en este partido absolutamente clave, un partido enorme en esta carrera por ganar la Premier League 2022-2023. El Arsenal se ha ido arriba y ha habido una acción muy polémica, minuto 79, en la que yo sinceramente aún no tengo nada claro si el árbitro ha acertado o se ha equivocado, por una combinación entre, creo que Saka, Trossard, que se ha adelantado a Walker. Después ha habido un contacto entre el inglés
y el belga, en el que al final el futbolista del Arsenal ha terminado cayendo. Como os digo, es una acción que creo que han repetido poco en la televisión y que a mí no me ha quedado claro, pero una acción que podía haber sido absolutamente, bueno, pues decisiva para el partido, ¿no? Porque si se hubiese señalado ese penalti, habría llegado el tanto del 2-2. No ha sido así, el colegiado ha dejado seguir, el VAR, para mí con criterio, con buen criterio, ha visto que no era una decisión de blanco-negro, que era una decisión propia del VAR, y ha dejado continuar sin llamar al colegiado a la pantalla para que lo revisase. Ya el Manchester City, bueno, pues obviamente tenía más espacios, el Arsenal ya tenía que irse con todo arriba, pero el Manchester City ha seguido teniendo esa paciencia, y en el minuto 82 ha llegado la jugada en la que han combinado por dentro Rodrigo, Gundogan, De Bruyne, hasta encontrar a un Haaland que ha fallado, parecía en el primer control, pero que después ha tenido el acierto y la velocidad para terminar definiendo con su pierna derecha y para poner en ese minuto 82 el 1-3 definitivo, después de una gran segunda parte de su equipo, una gran segunda parte del Manchester City, del dominador de las últimas temporadas en la Premier League, el ganador de las últimas 4 de las 5 ligas que se han disputado, que parecía perdido algo de motivación, pero que con esta victoria, con este gran empujón anímico, para mí ya definitivamente vuelve a ser el candidato número 1, el favorito a ganar esta Premier League. El Arsenal se mete en su primera gran crisis de resultados de la temporada, tan solo ha sumado uno de los últimos 6 puntos en juego, derrota contra el Everton, empate contra el Brentford y derrota contra el Manchester City en este partido gigante, en el que, en mi opinión, el principal objetivo del Arsenal era no perder, sobre todo por el tema emocional de lo que podía significar para un equipo sin experiencia en este tipo de batallas, en este tipo de peleas en la que necesitas mucha regularidad y en la que necesitas ganar, bueno, partido semana tras semana, y en la que obviamente el coco juega muchísima importancia. La única buena noticia que puede rescatar el Arsenal seguramente de esta racha de partidos es que ahora, bueno, pues no tiene un calendario extremadamente difícil. Su próximo partido va a ser con el Aston Villa, eso sí, jugando fuera de casa, el siguiente también fuera de casa frente al Leicester, y más tarde se va a enfrentar al Everton. Tampoco después tiene bueno, pues un Big Six pronto, ¿no? Por lo tanto, el equipo de Mikel Arteta, que si es capaz, bueno, pues de mantener la calma, de no entrar en caos, no tiene grandísimos desafíos por delante, no tiene grandes encuentros por delante en las próximas fechas. Vamos a ver cómo gestiona este mal momento el Arsenal. Para mí es la clave de por qué esta victoria es tan importante, ¿no? Y que puede suponer también un gran empujón anímico para el Manchester City. Voy a dejar por aquí el vídeo, creo que ha sido más de 20 minutos, una auténtica barbaridad, una cosa que no es habitual aquí en el canal, ya lo sabéis, pero me parecía que había que, bueno, pues no solo explicar lo que ha pasado en el partido, sino también por qué para mí era un encuentro tan importante en lo emocional, en lo mental, este duelo entre Arsenal y Manchester City, que se han llevado los de Pep Guardiola por un 3, algo que les coloca, eso sí, de forma seguramente momentánea, como líderes de la Premier League, que vamos a ver, porque va a seguir o nos va a dejar una batalla hasta el final, parece bastante entretenida. Ya lo sabéis, gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo. Vuestra opinión, por favor, en comentarios, nos vemos.